Buenas tardes, mi nombre es Maribel Cortés. Soy estudiante de sexto semestre de Gestión Comercial y Financiera de la Facultad de Estudios a Distancia de la UPTC. La presente exposición trata sobre las características y estructura de las organizaciones solidarias en Colombia como parte del desarrollo de la temática de la unidad número 3 de la asignatura Economía Solidaria. En Colombia, las organizaciones solidarias representan un modelo de la economía basado en la cooperación y la ayuda mutua, enfocándose en el bienestar colectivo y en el desarrollo comunitario más que en la obtención de beneficios individuales. Ahora voy a hablar sobre la clasificación de las organizaciones de economía solidaria en Colombia. Para esto debemos saber que este tipo de organizaciones están reguladas principalmente por la Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998. Estas leyes definen los tipos, los principios y el funcionamiento de las empresas de economía solidaria en Colombia. Según la legislación, existen varios tipos de organizaciones solidarias y entre ellos tenemos las cooperativas, que son empresas asociativas donde los trabajadores o usuarios son a la vez aportantes y gestores. Las cooperativas pueden ser especializadas, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de trabajo asociado o las cooperativas de transporte. También pueden ser multiactivas que atienden varias necesidades o integrales que realizan varias actividades complementarias. Más adelante estaré entrando más en detalle sobre la clasificación de las cooperativas. En la clasificación de organizaciones de economía solidaria también encontramos los organismos de segundo y tercer grado, que agrupan cooperativas u otras formas asociativas para fortalecer el sector. Están también las instituciones auxiliares que están orientadas al cumplimiento de actividades de apoyo o complementarias al objeto social de los organismos del sector solidario para lograr sus propósitos económicos y sociales. Están también las empresas comunitarias que están formadas por beneficiarios de programas sociales o agrarios. Encontramos también las empresas solidarias de salud, que prestan servicios de salud, pero bajo principios solidarios. Encontramos también las precooperativas, que son entidades en transición orientadas a la formación de una cooperativa en un plazo de 5 años prorrogable. Siguiendo con la clasificación de las organizaciones de economía solidaria en Colombia, tenemos los fondos de empleados, que son asociaciones constituidas por trabajadores dependientes y subordinados para prestar servicios de ahorro y crédito a sus asociados. Están también las asociaciones mutualistas, que están conformadas por personas que se unen para ayudarse mutuamente frente a riesgos eventuales y satisfacer necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social. Dentro de esta clasificación encontramos las empresas asociativas de trabajo, que son organizaciones donde los asociados aportan su trabajo y en algunos casos otros recursos para producir y comercializar bienes o servicios. Estas organizaciones son reguladas por la Ley 10 de 1991 y el Decreto 1100 de 1992. También encontramos las empresas de servicios en la forma de administración pública, de administraciones públicas cooperativas. Son cooperativas creadas por el Estado, bien sea a nivel nacional o departamental o municipal o del distrito capital, distritos capitales, para prestar servicios a sus asociados de manera eficiente. Y encontramos también las empresas innominadas, que son organizaciones que forman parte de la economía solidaria y comparten valores como la ausencia del ánimo de lucro, la gestión democrática y el bienestar colectivo, pero no encajan en categorías tradicionales como cooperativas o fondos de empleados. Y ya para cerrar con esta clasificación, encontramos las FAMI-empresas y las microempresas solidarias. Bueno, en cuanto a las FAMI-empresas, son pequeños negocios a menudo familiares que trabajan juntos para ayudarse mutuamente y mejorar la vida de sus miembros y de la comunidad.
Y en cuanto a las microempresas solidarias, son empresas asociativas sin ánimo de lucro que buscan el beneficio mutuo de sus asociados a través de la autogestión y la cooperación. El objetivo principal de las microempresas solidarias es crear empleos para sus miembros y asegurar ingresos para su sustento. Bueno, ya vamos ahora pues a estudiar la clasificación, las características, algunas prohibiciones o bueno, las principales prohibiciones, la estructura administrativa y organismos de control de las cooperativas, las cuales pues son uno de los modelos más representativos de la economía solidaria y pues se va a destacar su funcionamiento y principios fundamentales. Bueno, comenzamos con la clasificación de las cooperativas. Como lo había mencionado anteriormente, las cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro, en las que los trabajadores o usuarios son simultáneamente aportantes y gestores con el fin de producir o distribuir bienes y servicios de manera eficiente para sus asociados y la comunidad. Según la Ley 79 de 1988, las cooperativas se clasifican en especializadas, multiactivas o integrales. Bueno, por una parte, las cooperativas especializadas atienden una necesidad específica en una sola rama de actividad, aunque pueden incluir servicios adicionales mediante convenios con otras entidades. Un ejemplo de este tipo de cooperativas especializadas es la cooperativa Coop Futuro, que se dedica exclusivamente a servicios de ahorro y crédito para sus asociados. Por otra parte, las cooperativas multiactivas ofrecen diversos servicios en una sola entidad legal para atender múltiples necesidades organizadas en secciones diferentes. Un ejemplo de este tipo de cooperativas es Coomeva, que es una de las cooperativas más grandes de Colombia y ofrece servicios como salud, educación, crédito, recreación y capacitación. Por último, encontramos las cooperativas integrales que desarrollan varias actividades relacionadas y complementarias en producción, distribución, consumo y prestación de servicios en conformidad con la legislación. El ejemplo que encontramos de este tipo de cooperativas integrales es Colechera, que es la cooperativa lechera de Colombia. Esta cooperativa produce, distribuye y vende productos lecheros. Bueno, ahora voy a hablar sobre las características de las cooperativas, pues que están estipuladas en el artículo quinto de la Ley 79 de 1988. Estas características son: el ingreso y retiro de los asociados es voluntario. El número de asociados es variable e ilimitado. El funcionamiento de las cooperativas pues está o debe ser de conformidad con el principio de la participación democrática. Otra característica es la permanente realización de actividades de educación cooperativa. La integración económica y social al sector cooperativo es otra característica principal de las cooperativas. Encontramos también que la garantía de la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin consideración a sus aportes. El patrimonio debe ser variable e ilimitado, no obstante, los estatutos establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia de la cooperativa. Otra característica es el establecimiento e irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente. Otra característica es la duración indefinida de los estatutos. Y la última característica que encontramos, de acuerdo a este artículo, es la promoción de la integración con otras organizaciones pues de tipo popular que tengan como fin promover el desarrollo integral de la persona humana. También encontramos prohibiciones a las cooperativas que están establecidas en el artículo 6 de la Ley 79 de 1988. Según este artículo, a las cooperativas no se les permitirá establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.
Está prohibido también establecer con sociedades o personas mercantiles combinaciones o acuerdos que que hagan participar a estas directa o indirectamente de los beneficios o prerrogativas que las leyes le otorgan a las cooperativas. También está prohibido conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores o preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. También está prohibido desarrollar actividades distintas a las enumeradas en los estatutos. Y la última prohibición que encontramos en este artículo es las cooperativas, pues no se pueden transformar en sociedades comerciales. Bueno, ahora voy a hablar sobre la estructura administrativa de las cooperativas. La estructura administrativa de una cooperativa es fundamental para cumplir sus objetivos socioeconómicos y desarrollarse de manera armónica. Esto incluye principios, métodos y procedimientos de gestión adaptadas a las normas legales en un proceso que responde a las condiciones económicas y sociales. Este proceso comprende las etapas de, planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar. Bueno, pues va a decir a grosso modo, digamos, que comprende cada una de estas etapas del proceso mencionado anteriormente. En la etapa de planificar se definen las políticas y planes de la cooperativa. En la etapa de organizar se reúnen los recursos y talentos. En la etapa de dirigir se lideran las políticas establecidas. En la etapa de coordinar se ordenan los esfuerzos pues, para lograr los objetivos propuestos por la cooperativa. En la etapa de ejecutar, pues ya vamos a realizar, digamos, actividades que nos lleven a cumplir los programas establecidos. En la etapa de evaluar, se compara lo planeado con lo que se ha ejecutado o realizado. Y en la última etapa, que es la de controlar, pues ya vamos a verificar las labores realizadas. Bueno, ahora voy a hablar sobre la estructura administrativa de las cooperativas. Esta estructura, principalmente en esta estructura encontramos la Asamblea General, el Consejo de Administración y el gerente. La Asamblea General es el máximo órgano de decisión dentro de una cooperativa. Está compuesta por todos los asociados activos y sus decisiones son obligatorias para todos siempre y cuando se ajusten a la ley, los estatutos y a los reglamentos internos. Las principales funciones de la Asamblea General son definir las políticas generales de la cooperativa, elegir al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia y al revisor fiscal. También la Asamblea General debe revisar y aprobar los estados financieros. Debe decidir la distribución de los excedentes. La Asamblea General se encarga también de analizar la información de gestión. Y la última función que encontramos es fijar los aportes extraordinarios cuando sea necesario. Dentro de esta estructura administrativa encontramos el Consejo de Administración, que se encarga de planear, organizar, controlar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa, asegurando que cumpla con su objeto social. El Consejo de Administración actúa siguiendo las directrices y decisiones de la Asamblea General. Las principales funciones del Consejo de Administración son nombrar al gerente, crear comités de apoyo, aprobar planes y programas de trabajo de la cooperativa, presentar informes de gestión, el balance financiero y propuestas de distribución de excedentes a la Asamblea General. Y la otra parte de la estructura administrativa de las cooperativas se encuentra en el gerente, que es la figura con mayor responsabilidad operativa, siendo el representante legal. Es el encargado de organizar, planear, ordenar gastos, celebrar contratos y presentar presupuestos y planes para la aprobación del consejo. El gerente debe contratar y organizar el personal de la cooperativa. También debe coordinar junto al consejo el funcionamiento general de la cooperativa. Otra función del gerente es autorizar los gastos y manejar los recursos económicos, firmar contratos y realizar operaciones de acuerdo con los estatutos de las cooperativas.
o de la cooperativa, perdón. Y por último, el gerente debe presentar al consejo los presupuestos y proyectos para el desarrollo de la cooperativa. Bueno, ahora voy a hablar sobre los órganos de vigilancia y control fiscal de una cooperativa. Encontramos primero la Junta de Vigilancia, que es el órgano encargado de controlar y supervisar que todo en la cooperativa se haga correctamente y según las normas. Su propósito principal es asegurar que las acciones de la administración cumplan con la ley, los estatutos y los principios cooperativos. Las funciones de la Junta de Vigilancia incluyen informar sobre irregularidades a los órganos correspondientes y recomendar medidas correctivas, llamar la atención y solicitar sanciones a los asociados que incumplan sus deberes. También debe verificar la lista de asociados habilitados, rendir informes a la Asamblea General, atender reclamaciones relacionadas con la prestación de servicios. Por su parte, o por otra parte, perdón, el revisor fiscal es el encargado de supervisar los aspectos contables y financieros de la cooperativa, asegurando precisión y cumplimiento de las operaciones conforme a las normas, los estatutos y las decisiones de la Asamblea. El revisor fiscal debe ser un contador público con matrícula vigente y debe estar acompañado de un suplente. No puede ser asociado de la cooperativa, pues ninguno de estas personas, tanto el revisor fiscal como el suplente. Sus funciones principales incluyen realizar arqueos de fondos, verificar que los libros estén actualizados, realizar los balances financieros, garantizar el correcto funcionamiento eh, pues de esta parte siempre y cuando, y pues que se ajusten también a las normas de las cooperativas. Bueno, también dentro de la estructura de las cooperativas encontramos los comités, que son órganos de apoyo que facilitan la gestión empresarial y social de las cooperativas. De acuerdo con el objeto económico y social, se pueden conformar diferentes comités, por ejemplo, el de educación, de recreación y deportes, comités de créditos, de compras, de vivienda, de divulgación, de solidaridad, de bienestar social o comités técnicos. Voy a hablar, pues, básicamente de dos comités para no extenderme mucho. Un comité que encontramos es el de educación, que es el encargado de organizar y coordinar todas las actividades de formación y capacitación dentro de la cooperativa. Su función principal es asegurarse de que los asociados, trabajadores y directivos reciban una educación continua sobre los principios, métodos y funcionamiento del cooperativismo, así como sobre la gestión empresarial. Y el otro comité que encontramos es el de solidaridad, que administra el Fondo de Solidaridad. Este fondo debe ser menor al 10% de los excedentes de la cooperativa. Su objetivo es promover la ayuda mutua entre los asociados, apoyándolos en situaciones de calamidad, de enfermedad u otras necesidades a través de programas de previsión, salud y asistencia social. Y ya para finalizar, pues elaboré dos conclusiones, digamos, sobre el tema que hemos tratado en esta unidad. La primera conclusión es que las organizaciones solidarias son una alternativa empresarial y social basada en la cooperación, la democracia y el bienestar común. Su marco legal les da herramientas para operar de manera eficiente y transparente y su impacto es fundamental en el desarrollo económico y social del país. Y otra conclusión que se obtuvo es que las organizaciones solidarias son clave para la generación de empleo, la inclusión social y la prestación de servicios donde el Estado o el mercado no llegan completamente. Además, las organizaciones solidarias ayudan a fortalecer el tejido social, especialmente en comunidades vulnerables. Muchas gracias.